El fin del apartheid. Nelson Mandela fue el primer presidente de Sudáfrica. Antes de ser elegido como presidente, fue un importante activista contra el apartheid, a causa de lo cual fue encarcelado durante 27 años. El apartheid es una política de segregación racial practicada en la República de Sudáfrica, situada en el sur del continente africano y que duró prácticamente 50 años de este siglo. Antes de que el apartheid se convirtiera en la política oficial, Sudáfrica ya tenía una larga historia de segregación racial y dominio blanco. En 1910, solo los blancos podrían acceder al Parlamento y una ley de 1913 sobre las tierras indígenas limitaba a 21 millones de acres la tierra que podía estar en manos de los negros, que era un 13% de la extensión del país. Muchos africanos se opusieron a estas restricciones y en 1912 se creó la Congregación Nacional Africano, conocido como CNA, para luchar contra estas políticas injustas del gobierno. En la década de 1950, cuando el apartheid se adoptó como política oficial, el ANC declaró que Sudáfrica era de todos sus habitantes, ya fueran negros o blancos, y luchó de forma activa por su abolición. El Partido Nacional introdujo el apartheid en su programa electoral de 1948 y tras su victoria pasó a formar parte de la política gubernamental de la República de Sudáfrica hasta principios de la década de 1980. La legalización fijaba los lugares de asentamiento de cada grupo, los trabajos que podían realizar y el tipo de educación que podían recibir. También prohibía casi cualquier tipo de contacto social entre las diferentes razas. Así, no podían haber matrimonios mixtos, no podían bañarse en mismas playas, no podían usar los mismos medios de transporte, obligaban a la agrupación de los bantúes en zonas negras o bantustantes, etc. El tipo de enseñanza era completamente distinta y, por supuesto, separada de forma que los no blancos recibían una inferior educación, puesto que iba a tener un trabajo inferior, aunque gracias, sobre todo, a las escuelas religiosas, algunos sudafricanos de raza negra recibían educación superior e incluso había una universidad para negros, la de Fort Hare, donde estudió Nelson Mandela. Pero esto era para una pequeña minoría. Las personas blancas que se oponían abiertamente a apartheid eran consideradas comunistas y fuera de la legalidad. El gobierno sudáfrico decretó estrictas medidas de seguridad, convirtiendo al país en un estadio policial. En 1984, la Constitución abrió de modo parcial la participación del Parlamento a los mestizos y asiáticos, pero siguió excluyendo a los negros. Siguieron los enfrentamientos y la violencia en el interior del país, que añadió a la presión de los organismos internacionales hizo que bajo la presencia de Botha se suprimieran los salvoconductos, que todo negro estaba obligado permanentemente a llevar a la vez que desaparecían algunas provisiones como los matrimonios mixtos. Finalmente, se alcanzó un acuerdo el 13 de noviembre de 1993 en el que se acordaba instituir en Sudáfrica un régimen democrático, no racial ni sexista basado en el principio enarbolado por luchadores negros de una persona, un voto.